Mucho gusto, yo soy Ethel Soriano. Como siempre, un agradecimiento enorme por seguirnos, por ayudarnos a que la información que aquí demos sea útil y obviamente en relación a lo que usted necesita. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es el informe final. Escuche esto, porque no se lo puede perder. Informe final sobre el COVID-19 del Senado de Estados Unidos. Un análisis de todo lo que lo que se dio ahí y se dio. En resumen, el trabajo de 2 años sobre todas las medidas sanitarias tomadas durante la pandemia de COVID-19. Esto fue a través de un subcomité selecto que habló del coronavirus y que hizo el Senado de Estados Unidos. Aquí se habla, y voy a hablar con una experta, que critica los esfuerzos de la OMS, ojo, con esto, en relación con la pandemia, afirmando que antepuso los intereses políticos a la misión de ayudar a la población en todo el mundo, porque sabemos que en Estados Unidos es como un parteaguas y todos los demás países, siendo esta potencia mundial, lo siguen. Entonces, pues, se equivocaron. Y eso es parte del informe que se dio en el Senado. Y para hablar de esto le doy la bienvenida a la doctora Karina Acevedo Whitehouse, profesora e investigadora de la Unidad de Microscopía Básica y Aplicada de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Cómo estás, querida Cari? Hola, hola Etel, qué gusto verte, ya es un buen rato, qué Ya. gusto en serio y gracias por el espacio. Con muchísimo gusto, Karina. Aquí yo soy una fiel seguidora tuya con toda la información que se ha dado en relación a las vacunas, importantísimo porque hay ciencia detrás y tienes este libro que de una vez dime cómo se llama para que la gente lo pueda pedir a través de Amazon y que Gracias entienda Etel. lo que Se realmente llama, hay. Ujú. sí, se llama Efectos Adversos, un nombre muy Así, sencillo y que lo dice todo. Lo pueden encontrar en Amazon, así tal cual, Efectos sí. Adversos. Y luego hago una pregunta que dice, ¿eliges comprender? Así. Y es tal cual, a ver quién elige comprender. Y mi único aviso al respecto es una vez que comprendieron ya no hay marcha atrás, ¿no? Sí. Eso es importante que lo sepan. Estoy de acuerdo y sí quienes elegimos comprender al leerte y al saber toda la información documentada que das y que tengo algunos años de conocerte, Cari, y sé toda tu trayectoria, pues elegimos comprender y también actuar al respecto. Y con esto que me mandaste y que se me hizo súper interesante del informe final sobre COVID-19 del Senado de Estados Unidos, queremos saber qué dice. O sea, danos el resumen. Una cosa que me llamó mucho la atención en lo que me compartiste es de que no puede ser que la solución sea peor que la causa. Y eso es parte de lo que vimos en este informe. Sí, exacto. Pues mira, a mí me parece un documento Muy. importantísimo, Etel. No puedo entender cómo es que esto no está en primera plana en todos los noticieros, Sí. porque al final es un informe serio realizado por, como bien dijiste, un subcomité de personas, de funcionarios en el gobierno de los Estados Unidos. Estamos hablando del gobierno del presidente previo, de Biden. Sí. Se le presentó al Congreso número 118, es decir, el de esa presidencia. Y bueno, pues son 520 páginas que reflejan 2 años de trabajo muy serio, muy meticuloso y que encontraron en esencia pues cosas muy fuertes Ujú. que pues desde esta perspectiva lo que digo, bueno, sí, ¿no? Es lo que hemos estado diciendo varios, Sí. incluyéndome a mí, desde hace muchos años, ¿no? Sí, Pero bueno, ya. ellos ya oficialmente lo encontraron y sus resultados tenían el objetivo en ese informe de evaluar lo que ocurrió con la pandemia, como con la finalidad de poder entender qué cosas funcionaron y qué cosas no funcionaron si Sí. algo así llegara a ocurrir de nuevo en el futuro. Esa era la Ujú. lógica, ¿no? Y entonces sus hallazgos se pueden centrar en algunos temas muy importantes. Digo, es un documento muy grande, ¿no? Ujú. Pero en esencia se centra en el origen del virus, ese es uno muy importante, en el que hayan ocultado información a muchos niveles del público, en que las respuestas oficiales en términos de cierre de escuelas, de negocios, los aislamientos, no tenían un sustento Sí. científico y además hicieron mucho daño en relación a las vacunas.
el que se exageró el efecto de estas, es que se sabía que eran incapaces de frenar ningún tipo de contagio Claro, y que además se sabía, y estos son datos oficiales, recuerda lo que te sí, estoy diciendo, está ahí en la página del Senado, yo te mandé a ti el enlace, ya así viste es. que está ahí, de que sabía la CDC que las personas que tenían esas inyecciones no reducía ni siquiera la carga viral con respecto a personas que no lo tuvieran, es decir, daba enteramente igual y entonces la persona se queda únicamente con la posibilidad de los efectos adversos, ¿no? Ujú. También hablan ahí acerca de cómo se tergiversó, se manipuló la información en relación a otros productos que sí podían tener un efecto, hablan ahí específicamente de la ivermectina, muy interesante, ¿no? Porque ese fue uno de los productos que fue vilipendiado y Uh, hasta la gente se burlaba y decían es sí, que es un medicamento de caballos y bueno, eso fue uno de los hallazgos de este subcomité que dijeron, no, en realidad esto fue una labor concertada que falsamente dijo esto y esto y esto, cuando en realidad eran productos que servían, ¿no? Entonces eso sería como de manera general y de ahí, Ethel, me gustaría pues hacer mención de dos cosas, ¿no? Uno tiene que ver con el origen del virus. sí. Este fue una de las cosas más controversiales que durante mucho tiempo se manejó como eran teorías de la conspiración. Si Sí, alguien llegaba a decir que es un virus muy extraño, tiene características que no se pueden entender que como sí estaba hasta un- registrado, ¿no? El virus, o sea, también se habló de todo eso, que sí fue hecho en un laboratorio, muchas cosas, no con una exacto, sopa sí, y en de realidad murciélago, ¿no? Ujú, sí, no, y encontraron ellos la evidencia de que el origen de este virus sí. fue de un laboratorio, es decir, con experimentos que se conocen como de ganancia de función, que en Ujú, esencia es ingeniería genética para modificar a un virus para que pueda hacer algo que antes no hacía. ujú, Encontraron eso, eso es el hallazgo. sí. Eso es muy fuerte. Sobre todo, Etel, me gustaría que esto le quede claro a tu público, es fuerte porque implica que esto de los experimentos de ganancia de función ocurren, están pasando actualmente, están siendo financiados con dinero de los contribuyentes, al menos de ese país, de otros países Sí, como Francia, etcétera. pero quiero entender esto Y de la ganancia de la función, ¿por qué se hace? Si se hace generalmente o es una cuestión como para lastimar. Te dejo aquí, querida Cari, voy a una pausa y regresamos con más aquí en Bien y Saludable. Ahora Karina Acevedo White House acerca de este informe final sobre el COVID-19 de este subcomité que se hizo allá en el Senado de Estados Unidos, donde pueden ver el documento, no es algo que ya o aquí estemos comentando arbitrariamente, sino es algo que pueden ustedes ver en el Senado de Estados Unidos, que pues a ver, ahorita vemos cómo compartimos ese documento quien esté interesado. Habla de las vacunas, del distanciamiento social, de la ivermectina, que nos estabas comentando acerca de esto, que fue súper criticado. Decía, como un medicamento que decían que era para los piojos, ¿no? La ivermectina. Y el tema de las vacunas, que a mí sí me llama la atención que habían sacado las vacunas, que primero una dosis, después el refuerzo y después otra dosis, 3 dosis, 4 dosis. Algo nos está diciendo eso, ¿no? Querida Karina, tú que eres una experta en esto. sí, o sea, me parece muy, muy fuerte el que este documento esté justo mostrando de manera oficial, como te decía Sí. hace rato en el segmento previo, pues lo que muchos de nosotros estuvimos diciendo. Y me parece fuerte, no porque yo haya creído que no teníamos razón, sino porque esto ya es del dominio público, vaya, Sí, lo único es que no se le está haciendo una difusión, ¿no? Y cuando uno lee el documento, es particularmente duro ver todo esto plasmado. Si viste el documento, ves que ponen sí, como en unas cajitas verdes el sí. hallazgo más importante de cada tema, ¿no? Y en relación, por ejemplo, a las vacunas, cuando Ujú, dicen no había evidencia científica que justificara pedir y autorizar refuerzos, por sí, ejemplo, ¿no? O ya sabían que esto no podía evitar el contagio, la sí. transmisión, o que había evidencia, la tenían, de que las personas que habían sido infectadas y que después estaban bien, ya tenían inmunidad Claro, natural. ¿Te acuerdas que así tanto es. golpearon la inmunidad natural, No, ¿no? Que pues es sí. absurdo porque pues una vacuna funciona solo si la inmunidad natural funciona, ¿no? Pero bueno, todas esas cosas, verlo por escrito en la página del Senado de los Estados Unidos, en un documento muy serio,
Yo de verdad considero, Ethel, que necesita esto ser Más difundido, conocido, sí. difundido en los medios, en las noticias, porque esto no se trata de decir, no, 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 es que yo creo en tal y No. todo lo demás son conspiranoicos. Esto se Ujú. trata de ver los hechos, ¿no? Y Y es todo un con documento datos, duro, ujú, exacto, con datos exactamente, científicos, o sea, exacto, todo datos exacto, científicos sólidos. No crean que es aquí invento o el comité que ¿no? decidió. Está soportado, pues. Claro, claro, es algo muy fuerte y esto también pone pues un poco en primer plano la relevancia del perdón, el indulto presidencial que antes de irse el presidente previo, Joe Sí. Biden, confirió al doctor Fauci, ¿no? Anthony No, Fauci, bueno. quien fue pues el zar del COVID, fue Ay, indultado. Yo no sé si tu público sabe esto, pero fue la última acción que hizo Biden antes de irse, indultó, le confirió un perdón presidencial. Y eso es un poco extraño, ¿no? Porque sí. dirás, ¿por qué tiene que perdonar a alguien contra el cual no hay ningún juicio actual, Ujú. ¿no? Y fue muy curioso que un periodista le dijo, ¿y también se va a conferir usted a usted mismo el perdón Ay, en presidencial? la Y torre. dijo él, no, ¿yo por qué? Yo no he hecho nada, lo Sí, cual es muy curioso porque sí. entonces implica mucho, ¿no? Ver este documento a la luz de ese indulto, pues es que es muy fuerte porque en esencia te lo que muestra es que Algo se hizo miles de mal. millones de Ujú. personas en el mundo fueron engañados. Así. Y las consecuencias son muy severas, ¿no? O sea, ha habido un incremento, también ahí mencionan algunas de estas cosas, por ejemplo, en los problemas neurológicos en particular, hicieron un hincapié hacia Sí. problemas neurológicos relacionados con estos productos inyectables y reconocen ellos que no están siendo monitoreados adecuadamente, que los sistemas de monitoreo de efectos adversos son deficientes, que están opacos en la información que están dando. Entonces, hay muchísima gente, Etel, en este momento en nuestro país y en muchos otros países Ujú. del mundo que están sufriendo efectos adversos y que sus propios médicos o Nos, no quieren reconocer esto porque ni siquiera ujú. lo saben, ¿no? Sí. Y que están solos, ¿no? Que están pues un poco abandonados a su suerte después de haber ellos creído en esta narrativa. Por eso, desde mi perspectiva, lo más que se podría hacer, lo más ético que se podría hacer es que aquellos medios que durante años estuvieron negando, burlándose, Mm, censurando, al menos tuvieran el valor de decir, esto salió publicado, hay que discutirlo, porque está sí. ahí, ¿no? Les mandé yo ahorita en el chat la dirección donde pueden descargar el PDF en inglés. No sé si pueden desde el chat del Zoom Ajá. rescatarlo y a lo Lo mejor se pueden, puede eso producción, proyectar. ahorita si podemos ponerlo para la dirección en el chat del Zoom, donde estamos compartiendo aquí con la doctora Karina Acevedo. Y sí recuerdo, Cari, que también tuve la oportunidad de platicar contigo acerca del BARS, ¿no? Que ahí viene, desde que se inventaron las vacunas, ¿no? Desde que salieron, todos los efectos adversos desde que iniciaron hasta hoy en día. Lo que hizo las vacunas de COVID, que bueno, no sé, como decíamos, no le podemos poner vacuna porque fue una, pues, de emergencia, ¿no? Terapia. Una cosa extraña, no le llegan a los efectos adversos que hay. Y ahí lo estamos viendo con mucha gente, no solo neurológicos, cardiovasculares, incluso pues hay unas que Cáncer. se retiraron, ¿no? Claro, sí, claro, o sea, es muy triste, ¿no? Por ejemplo, en el caso de AstraZeneca, Sí, como desde el inicio, pues se sabía por muchas de publicaciones, incluso trombosis. previas, porque Ujú. esa tecnología, esa plataforma se estaba utilizando en ensayos clínicos para otras vacunas Sí, y se sabía que tenía un efecto en generación de coágulos, de trombos, sí, muy fuerte. Y entonces, bueno, cuando esto se empezó a utilizar, sobre todo en Inglaterra, que fue uno de los primeros países, si no el primero en autorizarlo, sí. empezaron a darse casos de problemas por coagulación, de coagulopatías, ¿no? Ujú. Y en los medios se seguía diciendo, no, 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 esto no es cierto, no es cierto, no es cierto, hasta que llegó un momento en el cual, Ya no se pues, pudo hasta negar. se retiró su Sí. uso en muchos países, ¿no? Que Cofepris no le dio o sea, no le confirió la licencia, aunque indican ellos que es por otros motivos, ¿no? Es decir, la licencia se le dio después a Pfizer y a Ujú. Moderna, me parece, no a AstraZeneca, pero el caso es que en muchos países no fue por un asunto legaloide, vaya, fue porque estaba asociado a una cantidad tremenda de efectos adversos. Ahora,
Pfizer y Moderna no se quedan atrás, al contrario, ¿no? Sí. Pero el punto es eso, que me parece a mí muy importante que tu público sepa que esto va mucho, mucho más profundo que, bueno, algunos investigadores que pues No, han de no, estar no. medio locos. El No, Senado esto de es algo Estados serio, Unidos. Así, exactamente. y sí llama la atención, Karina, doctora Karina Acevedo Whitehouse, pues, perdón, si lo podemos poner en palabras sencillas, ¿no? A Fauci. Sí, sí, pues es tremendo, Como, porque, ¿por porque qué lo tienen van que a conseguirte un perdonar, no? indulto, ¿no? ¿Este Exacto, indulto yo creo que de tú qué? te sacarías de onda, ¿no? Si te dijeran, Nettel, te confiero un indulto, dirías, Pues, pues, ¿como ¿por de qué? qué o ¿Quién qué me hice? va a... ¿Qué Claro, hice? ¿No? Exacto, sí. exacto, es muy, muy fuerte. Y bueno, una noticia de hace un par de días que me pareció muy interesante es que si bien ese indulto es a nivel federal, quiere Sí. decir que no puede haber un juicio federal hacia él, a nivel estatal no procede. Y varios estados de la Unión Americana Ujú. ahorita ya se unieron, el Attorney General, que es como el juez estatal, digamos, Sí, ¿no? Que están ya por meter demandas, juicios, pero a nivel estatal. Y eso a mí me parece muy, muy sí. bueno, porque el daño que ciertos personajes han hecho, Ay, incluyéndolo a él, ujú. es fuertísimo. O sea, sí ha sido esto un crimen contra la humanidad, Así de sin simple, lugar a perdón que dudas. lo digamos, o sea, y yo siempre estuve en una cuestión personal, ¿ok? Como contigo y con un grupo pues que estábamos muy a favor de todo lo que se está diciendo en este informe del Senado, pero ¿cuántas veces fuimos juzgados, criticados? Pero ahí están los resultados. Voy a una pausa y falta que me digas esto que nos quedamos de este virus que en China se hizo, como para qué se usa o para qué era el objetivo de hacerlo y obviamente dónde podemos encontrar este informe donde critica las medidas comunes de mitigación del COVID. Vamos a una pausa y regresamos. Hablando con la doctora Karina Acevedo Whitehouse acerca de este informe final sobre el COVID-19 del Senado de Estados Unidos, donde lo puede buscar ahí. O sea, no es algo que es un documento hecho por algunos, sino esto es a través del Senado de Estados Unidos, donde se habla que los cierres, por ejemplo, en este análisis dice que los cierres prolongados causaron un daño inconmensurable no solo a la economía estadounidense y obviamente también mundial, sino también a la salud mental y física de los estadounidenses, con un efecto especialmente negativo en los ciudadanos más jóvenes, que esto se refleja en todo el mundo, por supuesto. Y nos comentabas, querida Cari, que, bueno, en relación a las vacunas, a la ivermectina y a todas las medidas que se hicieron, también incluso a las criticadas, ¿no? Por ejemplo, que este documento también aplaude las restricciones de viaje instituidas por la administración de Trump al principio de la pandemia, que ayudaron a salvar muchas vidas y que también fueron injustamente criticadas como xenofobia, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo ya el análisis con este subcomité, con datos científicos y pues lo que se venía hablando desde hace pues ya casi 5 años. Sí, sí, es muy fuerte Sí. que tarde tanto, ¿no? La verdad en ser, pues, poco a poco admitida, Ay, aunque como te digo, esto lo ujú, permea, ¿no? Pero sí. regresando a lo que me decías del Ujú, origen, me sí. preguntabas, ¿no? ¿Cuáles son las finalidades de estos experimentos de ganancia de función? Ujú, Bueno, oficialmente lo que se maneja es que tú modificas, por ejemplo, una bacteria o un virus sí. para que pueda hacer cosas que antes no hacía. ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo, el que pueda infectar esa bacteria, vamos a suponer, a una especie que antes no podía, o Sí. que sea más agresiva su acción en ese hospedero, en un humano, en Pero un algo animal, etcétera. para positivo, o sea, para beneficio de la población. En pantalla, Oh, quienes nos siguen a través de Imagen Multicast, está este link donde pueden ver este documento del Senado de Estados Unidos. Ahí lo pueden ahí observar. Y cualquier cosa lo voy a poner en mis redes. También Tel Soriano en Instagram para que lo puedan acceder. Lo accesan ujú, ahí, ahora que acabe el programa me meto y lo pongo de volada. Entonces, perfecto. esta ganancia función sería como para beneficio, ¿no? Como para estas investigaciones, ¿sería lo ideal? Pues, o sea, lo que se reporta es,
yo vuelvo, por ejemplo, a una bacteria o a un virus más Ujú. agresivo, más virulento se maneja, Sí. porque si llega a pasar que ese virus aparezca en la población, entonces yo ya pude estudiarlo y a lo Ujú. mejor ya tengo lista alguna vacuna, Ah, alguna prueba ok. diagnóstica. Ujú. Esa es la lógica, pero el problema es justo, este virus fue creado de esa manera y convenientemente ya se tenían muchas cosas en marcha, ¿no? Mm, Para entonces, bueno, todo lo que ya vivimos. sí. Esto era manejado como una teoría de la conspiración en su momento, pero bueno, como bien dices, esto ya es un documento final, el informe final Oficial. del Ujú. subcomité selecto exacto oficial del gobierno, pues del país más poderoso del mundo, ¿no? Entonces, al final, me parece que es muy importante que la gente sepa esto, sobre todo porque en las noticias se está manejando a cada rato que ahora viene tal de influenza y que Sí, está apareciendo un nuevo virus de no sé qué. Es muy importante que se sepa y que se sepa que las medidas que se tomaron no sirvieron, al contrario, sí. hicieron muchísimo daño, ¿no? Y es justo para eso se hizo este informe, para estar preparados, qué sirvió, qué no sirvió, cuáles son los errores, qué aprendimos, y ahí se vio que pues fue peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Como dicen. Exacto. Exacto, lo cual es injustificado, ¿no? O Sí. sea, en estos 5 años, ¿qué países han invertido realmente en salud, en ayudar a que su gente esté más sana? Que Ay, no sea solo estarte pique y pique y pique con nuevas sí, inyecciones, ¿no? sí, Y eso yo creo que es una autocrítica que todo mundo a nivel personal tiene que deberíamos de hacerse, que han hacernos. mejorado en sus propios hábitos para estar más sanos, más Sí, saludables, bien y saludables dirías tú, sí, y para que lo que sea que venga, pues tenga muchas menos posibilidades, ¿no? de En el momento que afectarnos. sea, si es que llegara a ocurrir, ¿no? Más que Pues estar viviendo con miedo. ese es el tema. Yo creo que aquí estamos dejando esta semilla de duda, querida Cari. Te hago la invitación pública para que podamos continuar con este tema porque vale la pena enfocarnos más, todo lo aprendido, todo lo que hay alrededor de la evidencia científica. Y yo te agradezco Ujú. muchísimo, de verdad, como siempre, estar al pendiente de informarnos con estas bases sólidas y gracias, gracias de verdad. Para mí es un honor ser tu amiga. Gracias. Es a ti, igualmente. Gracias, Bye. amigos. Les voy a dejar el link en mi página. Yo soy Etel Soriano, cuídese.